Muy buenos días, El Salvador, jueves 10 de agosto. Agosto va volando, así, literalmente, agosto va volando. Vamos a tener la primera quincena de agosto. Aquí estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Gracias a todos aquellos que de Suecia, Australia, España, Italia, de muchos lugares del mundo, salvadoreños que están allá y que están sintonizando. Gente que desde Australia, imagínense, son las 11:30 de la noche en Australia. Y ya está Alan y otros más en Australia conectados con nosotros. Gracias de corazón, hermanos, por quedarse con nosotros todas las mañanas. Y también en Estados Unidos tenemos los 20 de Estados Unidos son grandes también, son fuertes en Estados Unidos, en cualquier parte de los Estados Unidos. En los aeropuertos me he encontrado mucha gente que me salude, me dice yo, ¿y dónde vive? No vive en Los Ángeles, no vive en Washington, vive en lugares, digamos, más escondidos de los Estados Unidos, pero ahí están. Y dicen, yo siempre encuentro con Julio Viera. Gracias de corazón por todos esos, el aprecio y también por quedarse con nosotros todas las mañanas y junto a los invitados también conocer, ver los diferentes puntos de vista de la realidad de nuestro querido país, que siempre pasa bien alegre. Nuestro país siempre tiene un montón de cosas. Esta mañana de jueves 10 de agosto ya me acompaña en el estudio una de las voces reconocidas, tanto de televisión como de radio, Rafael Domínguez, pero ahora es presidente de Proyecto Nación, que me acompaña en esta mañana y vamos a platicar, por supuesto, del país. Rafa, gracias por estar con nosotros. A ti, Julio, muchísimas gracias por la invitación y siempre saludando a tu audiencia en todas partes del mundo, ¿verdad que hay? Y qué bueno que podamos tener este espacio, este tiempo para conversar. A veces voy escuchando la radio, la láser en inglés, ahí está Rafa con Tololo y Jorge ahí. Y si de repente llama a alguien, yo vi a Rafa ayer con Julio Villagrán, siempre aparece alguien, ¿verdad? Hay clientes compartidos. Siempre aparece. Gracias por estar con nosotros, Rafa. A tus órdenes, Julio. Platiquemos del país. Vamos a revisar entonces las maderas de los periódicos. Este país ayer estuvo convulsionado. Ayer estuvo convulsionado El Salvador y veamos las portadas de los periódicos de esta mañana. Comenzamos con el diario Colatino, que pone uno de los temas del día de ayer. Alejandro Mason, asesor de seguridad, detenido por ser doble agente. Una gran controversia, se puso a pelear con un diputado, se fueron sacando los trapitos, un diputado de Nuevas Ideas. Y luego pues llegó a conocerse un poco más extendido el tema, que Alejandro Mason había compartido información con el expresidente Funes, y bueno, entonces lo capturaron. Ayer lo capturaron a Alejandro Mason, y el diputado de Nuevas Ideas también lo desaforaron, lo van a quitar el fuero, lo van a procesar. Y bueno, ahí están el tema, pero este es un primer tema de ayer. Y ahí están los familiares de los presos también protestando. Ahí está, miren el diario de hoy. Tribunal absuelve de cargos a exalcalde Ernesto Mason. El otro Mason, son primos. Ernesto como Alejandro son primos, entiendo. Pero el exalcalde de San Salvador ayer fue absuelto de cargos. No lo liberaron porque tiene otros clavitos por ahí, pero ayer lo absolvieron prácticamente a Ernesto Mason, ¿verdad? Entonces ya está casi que con un pie afuera. Acuden a la corte por parientes detenidos, también personas. Ahí está el diputado Eric García, también que fue separado de su cargo, no le permitieron que se vuelva a reelegir, él y su suplente, y tienen también que pasar por un proceso en la Asamblea. Va a haber una comisión antejuicio en la Asamblea Legislativa contra este diputado. Pero así lo pone el diario de hoy de esta mañana. La prensa gráfica, crean comisión para desafuero de diputado. Ahí están las noticias. Bueno, ahí está, y absuelven en un primer juicio a Ernesto Mason. Así la prensa gráfica de esta mañana. El Mundo, arrestan a ex asesor de seguridad y piden quitar fuero a diputado. Y asesinan a candidato a 10 días de las elecciones en Ecuador, asesinan a uno de sus candidatos presidenciales. Fernando Villavicencio fue asesinado a mansalva ayer mientras él venía de una actividad política, cerrando las campañas. Fue asesinado brutalmente. Se ven videos en redes sociales cómo fue asesinado el candidato presidencial de Ecuador,
Fernando Villavicencio. Tremenda la situación también que vive Ecuador en este momento, a 10 días de sus elecciones. Así el mundo de esta mañana. Y el periódico de Casa Presidencial dice: gobierno anuncia más golpes a la corrupción. Y candidato asesinado también, y aparecen ahí las notas de Alejandro Mason y todo lo que está pasando según el diario del presidente Bukele. Y la Asamblea también mantiene vigente el régimen de excepción, lo volvió a prorrogar el régimen de excepción. Así amanecen los periódicos en esta mañana de jueves 10 de agosto, pero que tengo ahí un tuit que puso nuestro amigo Enrique Anaya y que resume mucho lo que está pasando. Hay otra visión también de todo lo que está pasando, pero Enrique lo pone de esta manera. Amplíamelo, por favor. Dice: hola, dice, perdonen, pero ¿alguien se cree esa farsa de lucha interna y nuevas ideas? Dice Enrique Anaya. A un diputado que en redes sociales el asesor presidencial en seguridad le acusa de narcotráfico y vínculo con pandillas, dice, lo procesarán por falsedad ideológica. Es pura paja, dice Enrique Anaya. Poneme la parte de abajo también, que me parece interesante lo que está diciendo el abogado Anaya. Dice que el delito que le imputan al diputado, lo de la falsedad ideológica, si lo puedes ampliar un poquito, es excarcelable. Así lo pone, es excarcelable. Así que no irá a prisión. Todo es paja, sigue insistiendo Enrique Anaya. Por favor, no perdamos el tiempo en shows bufos montados por el régimen. Veamos los problemas reales, que son hambre, torturas, desapariciones y más. Bueno, así lo resume también un análisis del doctor Enrique Anaya sobre la situación que se vive en el país en torno a los temas que ya hemos mencionado. Mira, Rafa, cuántas cosas pasan en este país. Un jueves lleno de información. Sí, un jueves bastante con reacciones, pero yo estaba pensando, dije yo, bueno, le voy a preguntar a Rafa cómo poder entender esta situación, porque estamos llegando a niveles donde los políticos, que nos han ofrecido tanto, y casi siempre nos ofrecen tanto los políticos, pero una de las cosas que nos ofrecieron a los políticos actuales era un poco quitar el elemento de la corrupción. Pero estamos viendo unos vínculos. Imagínate, hoy aparece Alejandro Mason acusado de doble juego, pasando información, metido en el centro de la inteligencia del país. Vemos a un diputado acusado inclusive de vínculos con personas que están en el narcotráfico. O sea, no estamos superando entonces los problemas de país con políticos de una nueva era, con políticos, y lo voy a decir con el perdón, pero con los políticos que nos dijeron que traían nuevas ideas para gobernar el país. Pero estamos enfrentándonos entonces con nuevos políticos y nuevas situaciones que nos ponen al descubierto que somos como país. Es que el presidente Bukele realmente está claro de la situación y va a comenzar a hacer una depuración interna de estas cosas, o como lo dice Enrique, es puro show esto, y al final pues nada más son, como decía un ministro, son cachetadas de payaso las que estamos viendo. Comencemos a platicar de esto, Rafa. ¿Qué ves tú? Bueno, Julio, lo que vemos es lo que antes ya hemos conversado en este programa y en otros donde he podido hacer reflexión sobre estas situaciones. Que primero, la corrupción no es un tema de banderas, no es un tema de algo que lo produce desde afuera. Es al contrario, viene desde adentro del ser humano, y por lo tanto no es un tema de poder salvar una bandera de la corrupción, sino que son las personas con sus principios y valores que llegan a los cargos públicos y pueden o no pueden aplicar esos principios y realmente comportarse como lo que son como persona. Entonces, lo que estamos viendo es lo de siempre, ¿verdad? La muestra fehaciente de que tenemos una crisis de principios y valores en nuestra sociedad. Y claro, la sociedad misma, la familia misma como base de esa sociedad que ha perdido esa capacidad de los principios y valores de bien, es la que luego da a los funcionarios que llegan a los puestos públicos. Y entonces, si la base está mal, ¿cómo podemos seguir esperando
que las cosas sucedan de forma distinta. Entonces, para mí es lo que va a seguir pasando en la medida en que no nos preocupamos por una educación distinta y un rescatar la familia, volver a los elementos que hacen que la sociedad sea diferente. Yo ayer publicaba un tuit que me llamó mucho la atención, que se publicó hace un par de días la nota en una hoja interior de uno de los periódicos y decía que 4 de cada 10 niños nace o crece sin padre. 70 y tanto % no tiene una cohesión familiar. Entonces, claro, desde esa base de nación, ¿cómo te podés imaginar el resultado de otra forma? Independientemente de la bandera, de los tiempos, de los cargos, de las ofertas, y en ese sentido también es culpa no del que hace la corrupción solamente, sino que de nosotros como ciudadanos, que seguimos esperando que nos ofrezcan en lugar de realmente exigir lo que nosotros deberíamos de exigir en base a los principios y valores que queremos que se apliquen en esos puestos de decisión y de toma de decisión pública. Fíjate, Rafa, que en el tema del asesinato del candidato presidencial de Ecuador, hoy apareció, a primera hora ha aparecido el grupo que lo asesinó, que se han proclamado ser los asesinos, los autores materiales de ese asesinato. Y le advierten al otro candidato presidencial, le advierten que si está ofreciendo cosas que no va a cumplir, que también lo van a justiciar. Entonces, el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador se da a raíz que este grupo terrorista, digamos, porque son un grupo terrorista en Ecuador, lo asesinan porque dicen no va a cumplir lo que está ofreciendo como candidato. Yo lo que supe es que mucho de su discurso de este candidato tenía que ver contra el narcotráfico, contra la mafia, y estaba dispuesto a revelar algunas cosas porque también es periodista, era periodista y comunicador y creo que estaba mucho más informado. En ese sentido, también nuevamente nos pone en la mesa la discusión de qué tan permeado está nuestro sistema político y de toma de decisiones en el continente por el narcotráfico y por las personas que no deberían, ¿verdad? Este es un asunto de espacios que se dejan y alguien toma, Julio, me refiero a que nunca hay vacíos en el tema político, ¿no? Si tú te apartás, alguien toma tu lugar. Y en este caso, los ciudadanos de bien, los que tienen la capacidad de apoyar buenos políticos o deberían estar apoyándolo, no lo hacen. No apoyan lo bueno, prefieren hacer dinero a un lado o qué sé yo, pero no se meten. Entonces alguien más se mete y quien se está metiendo, a decir por el ejemplo de este asesinato y otros más, es el dinero y son los intereses que no deberían estar dentro de la política. Y podemos platicar sobre eso ampliamente porque los casos son claros. Es más, la discusión con la que empezamos ahora tiene que ver la pregunta a la base, si hay o no más allá en esos casos nuestros, ¿no? ¿Qué tanto es narcotráfico? ¿Qué tanto es dinero que está metido en las campañas electorales? La captura del hijo del presidente Petro en Colombia, que también es un tema de lavado de dinero, relación con los infiltrados que promocionan la política desde donde no debería. ¿Y es por qué? Porque los ciudadanos de bien no están haciendo su trabajo. Así lo veo yo. Fíjate, Rafa, que me acuerdo de un buen amigo abogado que hoy pues está apoyando al presidente Bukele en su pensamiento. Me dijo hace algún tiempo, él me insistía en una idea, y me gustó esa idea que él me compartía. Me decía, mire, Julito, me decía, es que usted cree que las cosas son de verdad, me decía él, ¿va? Bromeando cuando decía, mire, que el movimiento, yo le hacía el análisis político de ese momento. No se la crea, me dijo. Ya era un viejo bien jugado, ya va. Me dice, no se la crea, me dice. ¿Usted cree que esas cosas son de verdad? Me dice. Yo me quedé pensando qué me quiso decir. Y he estado meditando siempre qué me quiso decir. Mira, Rafa, yo pienso también que hay muchas cosas que, digamos, nosotros los mortales no conocemos de las cosas que están pasando en las esferas de poder. Y eso siempre me ha inquietado también, que hay tantos movimientos políticos que se dan que uno no sabe. Fíjate, Enrique Anaya dice, no se crean todo eso, pero de seguro la mayoría de la población
sí se está creyendo eso. Cree que eso es así, aunque en el fondo hayan otras cosas que no sean así. Bueno, es que hemos hecho de la política otra cosa que no es para lo que debería estar funcionando, que es ayudarle al ciudadano a desarrollarse, a crecer, a tener una familia, a poderle proveer a esa familia todos los recursos necesarios, educarse, buena salud, lo elemental de una familia y un ser humano en desarrollo. Pero la política la hemos convertido en una razón de ser del día a día, cuando debería cubrir nada más un elemento dentro de las grandes necesidades, ¿no? Hemos puesto a la política y los políticos a la base de todo, cuando lo que está o debería estar a la base de todo es la familia. Y el político ayudándole a esa familia. Entonces, en esa inversión de los diseños, inversión digo, ¿verdad? Porque debería estar la base, la familia, luego el territorio y todo lo que nos puede dar, y por último el gobierno para ayudarle a la población a desarrollarse en el territorio. Entonces, si invertimos los papeles, es parte de los problemas. Le hemos dado demasiado espacio y por ello también, al no participar la gente de bien, entran los que aprovechan. Y se ha convertido la política en esas mentiras o manejos o contubernios o negocios personales o SADCB, casi los partidos políticos. Y no estoy hablando exclusivamente de El Salvador. Tú puedes empezar a revisar país por país y todo lo que sucede y te das cuenta que lo que priva son precisamente los malos usos de la política, porque repito, los ciudadanos de bien, los que teniendo la capacidad de apoyar lo bueno no lo hacen, se hacen a un lado, se hacen desentendidos y dejan que lo malo llegue a donde no debería llegar. ¿Por qué tenemos tantos problemas en el país y no son los temas centrales? Tenemos un montón de problemas. Tú ya tocaste un par de temas, Rafa. Por ejemplo, el tema educación. Platicando con unos parientes, decimos, es que mire, casi todos mis analistas cuando llegan me hablan y dicen, mire, la base de todo esto está mucho en el sistema educativo. ¿Cómo estamos formando a nuestros niños? ¿Cómo estamos formando a nuestros jóvenes? ¿Qué les estamos dando? ¿Cómo estamos levantando, como tú dices, y lo dices muy bien, Rafa, a la familia, proveyéndoles de cosas como el tema de la educación, como el tema de la salud, por ejemplo? ¿Por qué descuidamos tanto estos temas? Hoy estamos enfocados a esto y estamos distraídos en esto, pero en la base de las cosas esenciales que la familia salvadoreña necesita, como tú lo estás planteando, realmente no estamos llegando a otro nivel. Es porque, Julio, y eso lo creemos en Proyecto Nación y por eso estamos trabajando en lo que estamos trabajando, de que no sabemos qué queremos. La culpa es del ciudadano. Tú dijiste, en Ecuador amenazan a los candidatos porque están prometiendo lo que no van a cumplir. Pues sí, pero es que, ¿por qué te crees todo lo que te ofrecen? Es porque tú no sabes qué es lo que tú querés. Y entonces, cuando tú no sabes lo que querés, lo que te ofrecen te parece bueno, ¿no? Pero cuando tú sabes lo que querés, no todo lo que te ofrecen, tú sabes que lo vas a adquirir, podés separar, podés visualizar. Entonces, tenemos una falta de educación, y no estoy hablando de términos políticos, estoy hablando de la misma educación de saberte como ciudadano qué es tu nación, cómo debería funcionar tu nación y cuáles son tus necesidades familiares más importantes y quién realmente es el responsable de proveértelas. Porque nos hemos también tragado los cuentos de que quien me va a hacer la vida feliz es el político, cuando realmente la responsabilidad de mi vida es mi responsabilidad. La de mis hijos es mi responsabilidad. La educación de mis hijos es mi responsabilidad. La salud, en primer lugar. Claro, yo necesito un gobierno que me ayude. Claro, que te dé los elementos, que te dé las herramientas para que tú cumplas eso. Cuando yo no puedo, cuando yo no alcanzo, cuando yo no tengo lo suficiente, hay un complementar social del gobierno. O al menos debería ser así. Pero si yo no estoy bien consciente de cuál es mi papel dentro de la nación, como ciudadano, como padre de familia, y qué significa mi responsabilidad, entonces claro, es bien fácil ir y esperar qué me van a dar. Y cuando lo que me van a dar no llega, me vuelvo a frustrar y le vuelvo a dar la esperanza a alguien que viene con un mejor canto de sirena y vuelvo a caer porque no estoy dispuesto a asumir también mi responsabilidad. Fíjate que analizando un poquito me decía un amigo, yo lo he dicho aquí en este espacio, me dijo un amigo que también ahora acompaña al presidente Bukele con
con su pensamiento, con su voz, me dijo un amigo, mira Julio, yo estoy creyendo en este proyecto de Bukele, me dijo, porque si aquí esto no funciona, me dijo, aquí ya topamos, Julio, me dijo. Aquí ya probamos de todo, me dijo, y aquí si este muchacho no funciona, me dijo él, aquí ya topamos. Me quedé pensando, esa es la esperanza que la gente guarda de que ese político que va llegando te va a solventar todo aquello que los demás no te han solventado, Rafa. Y eso no es posible, porque por eso mismo en 5 años no hemos sido suficientemente honestos para decirle a la gente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y ese buen punto. Y la construcción de la nación no es de un periodo, es de la sumatoria de toda la existencia que Dios nos permita, porque tu éxito no es medido por lo que haces hoy, Julio. Tu éxito va a ser al final, en el último de tus días, que el resto de personas, tu familia en primer lugar y los que te conocemos, podamos sumar y decir, miren, realmente Julio vivió exitosamente. Porque si yo lo tomo solo por lo que sos ahora, me puedo equivocar. Pasado mañana las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Igual sucede con la nación. Para decir vivimos y construimos una nación es la sumatoria de todo el tiempo y de todo el pensamiento y de todas las posibilidades, pero con honestidad. ¿Qué es lo que realmente deberíamos estar esperando de cada periodo presidencial y qué es lo que deberíamos exigir a cada uno de los que llegan a esa oferta? Simple y sencillamente, mejor salud, mejor educación, libertades para trabajar, para poderte desempeñar y crear las oportunidades a través de las leyes para crecer económicamente, para crear mayor cantidad de empleos y que vos como ciudadano puedas desarrollarte. Si la cosa no es muy complicada, pero cuando todo eso no está, te ofrecen hasta el cielo y la luna y la gente se lo cree, pues. Hay mucha gente, fíjate, Rafa, en esa reflexión que haces, hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente que dice, mire, yo nunca he votado, nunca voy a votar. Hay mucha gente que es de ese estilo, dice, yo no voy a votar porque yo no creo en eso. Yo voy a seguir construyendo mi vida, haciendo mis cosas, porque el que llegue, yo sé que no me va a solventar a mí. Llegamos al nivel, mucha gente llega al nivel de no creer en esos políticos, de no creer en ese sistema que siempre termina incidiendo en la vida del ciudadano. El problema es que para que exista una nación necesitamos 3 elementos. Necesitamos la población, necesitamos el territorio donde nos vamos a desarrollar y un gobierno. Es decir, que esas 3 cosas son para que haya una nación. Necesitamos un gobierno. El asunto es que si no sabemos para qué y bajo qué condiciones es que le damos a ese gobierno la potestad de gobernarnos, nosotros también no estamos haciendo nada. Y decir yo no participo, yo no voto, al final siempre te regresa al problema, porque toman decisiones que te afectan. Toman decisiones contra tus principios, contra tus valores, contra tus necesidades, y vos te ves afectado, aunque no hayas participado. Entonces el gran dilema es cómo nos reeducamos en comprender qué necesita la nación de mí, de ti, para construir ese futuro de gobiernos que vengan en el futuro y sigan trabajando en función de la familia, en función de tus necesidades, de tu comida, de tu vestuario, de tu trabajo, de tu educación, de tu salud y de tu unidad y bienestar también emocional y mental, ¿no? Lo espiritual también es importante. Por eso es que tenemos que tener elementos comunes como elemento común denominador que nos permita saber, Julio, cuando alguien nos está dando lo que no necesitamos ni lo que queremos. Pero eso no lo hemos podido establecer porque nosotros como ciudadanos hemos perdido la brújula de nuestros propios principios. Mira, voy a hacer un corte, Rafa. Te voy a complicar más la plática. Dicen, es que a este país hay que darle así vuelta, como una cacerola que ya no tiene nada, hay que darle vuelta y hay que quitarle todo. Hay que volver a construir. Y mucha gente lo ha planteado así. Dice, mire, hoy ha comenzado con la era del presidente Bukele porque tenemos una sociedad con muchos jóvenes, tenemos una sociedad que está pensando diferente. Necesitamos una nueva Biblia del país, una nueva constitución, han dicho algunos. Necesitamos que, por ejemplo, en el tema del presidente se mantenga el tiempo suficiente porque no le van a alcanzar 5 años al presidente Bukele para hacer lo que él quiere hacer, un nuevo país. Entonces él va a necesitar quizá 1 o 2 periodos más para que el país cambie, realmente cambie, porque los mismos de siempre hicieron tanto daño a este país. Hicieron inclusive, dicen algunos, se atreven a decir
que esos grupos de los mismos de siempre hicieran una constitución a su medida y que por eso estamos mal en este momento. Entonces, si tú ves el discurso, los políticos actuales dicen, sobre todo los del oficialismo, dicen, es que aquello no, ya no es como antes, es que antes, entonces estamos frente a que estamos, frente a nuevos políticos, frente a nuevos momentos que necesitan nuevos lineamientos como país. Necesitamos una nueva constitución, necesitamos una nueva forma de gobernar, donde no importan esas cositas, si el país, si la gente quiere, sigamos. ¿Qué necesitamos, Rafa, para ir construyendo? Te dejo planteado ese interrogante cuando regresemos después del corte. También quiero decirles que tengo aquí a disposición de ustedes esta producción que hemos hecho, ¿verdad? Yo he dirigido esta producción, La mirada de un niño en la guerra de El Salvador. Es una historia que no debe repetirse, por supuesto, pero tiene muchos valores. La guerra nos dejó también muchas reflexiones y esta es la historia de Freddy Castro, un buen amigo que ahora vive en Estados Unidos. Él ha escrito su historia, nosotros le hemos ayudado a que se entienda la historia, pero realmente es una historia muy bonita que usted debe tenerla, inclusive compartirla en las escuelas, con los jóvenes también, en las universidades. Estamos preparando la presentación oficial aquí en El Salvador, pero ya está disponible, ya se lanzó en Estados Unidos esta edición de este libro, La mirada de un niño en la guerra del Salvador, ya está disponible, ahí está el teléfono para que usted pueda adquirirlo también, pero vamos a hacer una presentación acá con algunos intelectuales para hacer la reflexión de estas cosas también que pasaron y donde muchos niños se involucraron en el conflicto armado. Hacemos una pausa y cuando regrese le leo comentarios a nuestro buen amigo Rafael Domínguez, mi invitado de esta mañana de jueves 10 de agosto. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Bueno, aquí estamos con Rafael Domínguez. Te voy a leer comentarios, Rafa, de la gente que de cualquier parte del mundo siempre nos escribe, tiene la fineza de escribirnos. Bueno. Mira, dice Alejandro Mason, sí fue inteligente. Posiblemente mandó información a la embajada gringa. Tristemente le espera cárcel y tortura como a su primo, dice. Buenos días, don Julio, a ti y a tu invitado. En mi opinión, este asunto del señor Alejandro Mason, asesor de seguridad de la presidencia, no es más que una estrategia de la administración Bukele para seguir disfrazando la verdad. Porque si de combatir la corrupción se tratara, ya estuvieran en prisión funcionarios y personajes allegados al de Bukele. Que tengan un bendecido día, dice Mari Castaneda. También ha aparecido eso, mire, si vamos a comenzar con los corruptos, bueno, ahí hay una lista, dice, y el presidente tiene una lista, inclusive la CICIES le dejó por ahí unos casitos, ¿verdad?, que también deberían retomar, si es el tema, dicen, de combatir la corrupción. Yo creo que tiene razón ese comentario. Rosana Maestre, El Salvador igual a Ecuador se compara mucho por caminar como el cangrejo. Saludos a todos. Buenos días, saludos desde el barrio San Jacinto. Lo felicito por informar con la verdad y por llevar en su programa a un orgullo salesiano. Imagínate, te tienen medido, fíjate. Te tienen medido, sos de Santa Cecilia, ¿verdad? Sí, correcto. Bendiciones, atentamente Guillermo, te dice. Alan César Quintana, buenos días, compatriotas salvadoreños. Desde South Australia, aquí, uno más de los 50. Gracias, Alan. Allá en Australia, mira, están desvelándose, Alan, se está desvelando. Muchas gracias. Y mucha gente también. Honor que nos hacen. Tete Hidalgo dice, buenos días, don Julio, excelente invitado a darle con toda la verdad lo que pasa en el país, con todos estos grupos que están metidos en cosas no legales. Ale Games Master dice, buenos días, don Julio, bonito y todo, sobre todo el show, que para cuando Ciris Luna, Carlos Marroquín, la comisionada presidencial, el mismo fiscal, quien trabajó para colaboradores de grupos criminales según El Faro. Juan Francisco Surio, buenos días, don Julio, invitado. Rafael, son dos de los mejores periodistas de El Salvador. Gracias, Surio. Miguel Blandino, en Ecuador, anoche mataron al candidato del presidente Gustavo Lazo, que iba en cuarto lugar para las elecciones del 20 de agosto. Y ya hoy su partido amanece con grandes probabilidades de ganar. Mario Herrera, saludos desde Carrollton, Texas. Felicitaciones por su excelente entrevista, muy interesante. Un verdadero privilegio ver y escuchar al licenciado Rafa Domínguez, de las personas con cerebro decente que tenemos en el país. Dice, buenos días, don Julio, respetuosos saludos para Rafael, que siga adelante en su análisis siempre pertinente en la realidad. Soy Douglas Rodríguez y los saludo desde Montreal, Canadá. La semana pasada le pregunté al candidato presidencial de nuestro tiempo cuál era su plan para cambiar la estructura económica del país, a los que no se refiere ni en la entrevista ni en la campaña. Ayer le pregunté a la entrevistada, la señora presidenta de Inquifar,
por qué su industria, la industria en general en el país, no logra equilibrar los exorbitantes ganancias de los dueños de esos medios de producción. Así que el buen análisis de Rafael Domínguez es pertinente y debe ser guiado por ese desequilibrio en la estructura económica del país. Buenos días, Rafa y don Julio. Aquí cambiará todo hasta que se ataquen, eliminen y desaparecer el cáncer de la corrupción, dice. Buenos días, Julio y don Rafael. Solo opinar, yo estoy de acuerdo con que la responsabilidad es de cada quien solventar nuestras necesidades y no depender de lo que nos van a dar, porque yo veo que todos quieren regalado y si no se les da, se enojan. Y de la política ni hablar, muchos solo están por cuestiones financieras. Salvador Campos Valle, el problema de Nuevas Ideas y Bukele es que ellos mismos son los mismos de siempre, haciendo lo mismo. La población debe buscar líderes que les digan la verdad, no prometerme las estrellas. Ismael Calderón dice, ¿cuál es el miembro de Nuevas Ideas que no perteneció a otro partido? No existen, muchos, la mayoría son de Arena y FMLN, pero estos son los grupos. Buen día. Dice, los amaños, corrupción, lavado de dinero y mucho más que hacen estos gobernantes son verdaderas, por eso esconden la información por 7 años. Lo que es puro show es que los meterán presos. Ejemplo, el alcalde de Mexicanos, ¿dónde está? Todo es para engañar al pueblo y que voten nuevamente por esos corruptos. Bueno, ahí hay varios comentarios, Rafa. Ahí te voy a dejar los comentarios. Muchas gracias. Qué buenos comentarios. Qué bueno que están pendientes de la plática. ¿Qué te llama la atención? Bueno, me llama la atención que la gente empiece a reaccionar con una visión independiente y con un pensamiento crítico sobre su realidad en primer orden, ¿verdad? Lo que te está tocando en tu metro cuadrado y cómo resolverlo. Y que si lo que sucede fuera de ti no te resuelve, bueno, hay que levantar la mano y decirlo, porque eso es lo que se tiene que hacer. El problema es que hemos tratado de hacer de esto un asunto fácil cuando no es fácil. No es fácil una nación porque tenés que considerar a todos los elementos de la nación con sus opiniones, sus necesidades, con sus creencias y, bueno, entre todos, caminar hacia un destino común. Y eso es lo que nos está faltando. Entonces, si tú te quejas, si tú hablas en contra de lo que te está afectando o si tú hablas cuestionando y pidiendo un cambio en aquello que tú ves que no cambia, entonces hay una reprimenda, hay un castigo, hay un freno. Entonces eso de entradita es parte de un principio que no te va a dejar funcionar, porque la nación le pertenece a todos. Y sin libertad de expresión, sin libertad de pensamiento, sin la libertad de todos sentirse parte de la nación y de lo que está sucediendo, es bien difícil que caminemos, porque entonces vamos a tener siempre la casa dividida, y es lo que hemos tenido. Nunca hemos avanzado, Julio, porque siempre estamos divididos. O sos de izquierda o sos de derecha, o sos del frente o sos de Arena, o ahora sos de Arena Frente o sos de Nuevas Ideas, o sos bueno o sos malo. Y el país no puede caminar con una división tan grande en un concepto tan difícil que al final de cuentas es tú y yo somos la nación y es bueno que a ti te vaya bien y a ti te es bueno que a mí me vaya bien, independientemente si pensamos distinto sobre ciertas cosas o si tenemos diferente visión de algunas cosas. Lo que debería hacer es el esfuerzo por que tu visión y la mía converjan en al menos un punto o en al menos un elemento de largo plazo y hacia allá dirigirnos. ¿De qué va a depender el futuro de la nación? ¿De qué depende, Rafa? Mira, somos a veces muy mal informados y aquí se ha criticado y se dice, mira, nosotros desconocemos un montón de cosas. La gente está con los sentimientos, votando todos los años, que lo llaman a elecciones, vota con el sentimiento, le pones un spot publicitario bonito y de repente la gente llora y dice, ay, sí es cierto, ¿verdad? Tiene razón ese candidato, por él voy a votar. Pero ¿qué depende el futuro? Te voy a poner un ejemplo y me vas a disculpar lo que te voy a decir. Si yo te veo a ti, digo yo, viene Rafa que debería lanzarse para presidente y te lanzas para presidente, yo te apoyo y digo, Rafa es la solución a esto. Y llegás y empezás a hacer un montón de cosas de las que no me ofreciste que ibas a hacer y vas al revés haciendo las cosas. Y yo te digo, ¿y qué debo hacer yo como votante, como ciudadano? ¿Qué me toca, Rafa? O sea, ¿cómo ver esa cosa para el futuro? No sé si me explico. Sí, lo que pasa, Julio, es que falla el tema de principios, y valores con los cuales tú me vas a evaluar a mí, porque tú has puesto el ejemplo, ¿no?
Si tú decís, voy a evaluar esto, es desde la perspectiva de esos principios y valores. Si eso en ti ya no está bien, claro, lo que haga esa otra persona puede que sea bueno, pero en tu visión ya no lo es. Y eso es lo que nos está pasando. ¿Con qué visión nosotros estamos participando del tema político como ciudadanos? Porque también votan con hambre, también están buscando en ese que llega la oportunidad que no tienen por otro lado. Si no hay trabajo, pues, no hombre, si llega Julito, yo ya la hice porque yo soy bien amigo de Julio y Julio me va a llevar al trabajo que yo por este otro lado no logro. Es decir, el país está complicado porque sus principios de operatividad, los principios con los que debe operar la nación están distorsionados, como un motor que no está en tiempo, ¿verdad? Sigue operando, pero se oye mal, hace ruidos, no opera 100%. De eso, y venía la pregunta con la que nos fuimos al corte, ¿verdad? El tema de constitución, ¿es eso lo que realmente necesitamos cambiar? Al final ni siquiera es eso. Porque vos podés tener la constitución que querrás, la ley que querrás, pero si tus principios no son sólidos, vos haces lo contrario a lo que la ley dice. De hecho, si tuvieras bien arraigados tus principios, vos no necesitas ley. Tú sos una persona que no sale a la calle pensando en que va a ir a violar la ley, sino que hace y se comporta y por lo tanto no tiene problema, porque sus principios te llevan bien. Entonces no es un asunto de ley. No se arregla la vida de las personas por decreto, como tampoco la economía se levanta por decreto. Se levanta en la medida que el ser humano tiene las capacidades dentro de lo que le permite la ley y es capaz de hacerlo por su propia cuenta. Ahí vamos a ver un desarrollo. Pero esto de la legislación y todo esto cuenta, es válido para llevar el orden de una nación. Por supuesto. Te voy a poner el caso del arzobispo de San Salvador. Llega a decir... él ha venido matizando un poco este tema de la Constitución. Y él llegó a decir en un momento, llega a decir el arzobispo de San Salvador, dice, el pueblo ya lo decidió. Sí, dicen que ahí la Constitución, pero el pueblo ya lo decidió. Entonces, antepone el tema de lo que dicen que el pueblo quiere a lo que dicen las normas, las líneas jurídicas del país. Es una valoración que no tiene los principios jurídicos correctos, porque precisamente la Constitución y las leyes son para que los ciudadanos tengan un límite común y que todos sepamos respetar esos límites. La gente puede querer, pero el límite de la gente es la Constitución, y la Constitución dice que no hay reelección. Entonces, hasta ahí llega la fuerza del querer, porque es conveniente que haya un límite. Bueno, nos vamos a saltar ese límite. ¿Qué va a pasar después? Algún día que haya un cambio de las circunstancias, el próximo que llegue se va a quedar ¿cuánto? Y ya le vamos a poder exigir si es que también la gente quiere otra cosa. La gente puede querer muchas cosas, pero si no hay límites, y el límite al final es la ética, lo que hemos mencionado, porque si no tenés ética, no tenés límite, no tenés la diferencia entre bien y mal, entonces tú estás desbordado todo el tiempo, y eso es lo que le pasa a las sociedades. Tiene que haber un límite. Tú metiste un tema más delicado todavía, y es la idea de que para quién se puede estar gobernando, digamos. Tú hablaste de la familia como tal, como núcleo. Está bien, pero hay una cuestión que se ha venido analizando, y aquí lo hemos analizado. ¿Para quién gobiernan nuestros gobernantes? O sea, ¿para quién gobiernan? Decía un amigo acá, es que no, siempre van con el tema económico, que aquellos que tienen más van a tener más, y los que tienen menos van a tener menos. ¿Es importante esta parte, según tu visión, para quién deben gobernar los gobernantes? Claro. Para mí, y en nuestro criterio en Proyecto Nación, el gobierno sirve para ayudarle a la familia. Debe gobernar para que esa familia crezca, se desarrolle bien. Debe establecer los límites, debe establecer los principios cómo se va a ir desarrollando la nación en tamaño, en número y en fuerza. Porque una nación debe ser sólida económicamente, debe ser fuerte moralmente, debe ser una unidad que permita un total caminar juntos, porque estás compitiendo con otras naciones, estás compitiendo contra otros que también están trabajando por desarrollar sus sociedades. Y entonces la visión debe ser, porque te falta comida, bueno, establecer por qué te falta comida, por qué te falta trabajo, por qué no estás educándote,
¿Por qué no están yendo los niños a la escuela? O sea, las preocupaciones realmente deben ser en esa visión mucho más sencilla. Pero cuando gobernamos para nosotros mismos, porque lo que queremos es que nos hagan una estatua en una plaza pública para que me recuerden como el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad, entonces yo ya estoy en otra cosa. Yo estoy en mi ego, estoy en mi necesidad de lucirme versus la necesidad de que se luzcan los ciudadanos. A mí, yo viendo las noticias de ayer, y que fácilmente se habla de que, mire, es que este fulano metido en el narcotráfico, mire que aquí el narcotráfico, lo que hablábamos de la muerte de este candidato en Ecuador, es que el narcotráfico se metió y no lo quieren ahí. Hemos escalado, Rafa, en el tema político a esos niveles. Yo escuchaba de México decir, allá en México los narcotraficantes están metidos en la política, pero sí, porque es que ya estamos viviendo eso supuesto, aquí, ya llegó eso aquí, no, Rafa. Y desde hace rato, Julio, eso es claro, porque lo que te digo, no hay vacíos de poder. Si vos dejas una silla, alguien se sienta en ella, y los hombres y mujeres de bien de este país han dejado de participar, es más, dejan de apoyar. ¿Quién paga las campañas? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién está financiando las campañas electorales en el continente? Mirá lo que nos ha costado la ley de acceso a la información pública, que se difunda quiénes son los financistas de los partidos políticos, etcétera. Y hemos llegado hasta que le da pena a la gente. No, mira, pero no vayas a poner mi nombre. ¿Y por qué? Si sos un hombre de bien y querés y tenés un interés genuino en la política para que le vaya bien a tu país, ¿por qué te vas a avergonzar de financiar a uno u otro candidato? Debemos de empezar a cambiar la dimensión de la responsabilidad, porque si no, hay otro que sí le interesa y va a poner toda la plata que tiene, plata sucia, para que la política funcione en su interés. ¿Y va a poner a su candidato? Por supuesto que sí. Hemos escalado en esto. Estamos ahí desde hace rato. ¿Tú ves hacia el país desde hace rato metido en esos temas? Y eso lo sabemos. En el histórico hay participación de dinero sucio en nuestras economías. ¿Por qué? Porque precisamente no hemos logrado desarrollarnos en las líneas correctas y entonces hemos abierto el espacio para eso. Rafa, somos un país, ahora quizá con más agudeza, dividido. Somos un país muy parcelado en pensamiento, en esa visión. Claro. No tenemos una visión conjunta, como tú dices, para dónde vamos. Sí, porque los que nos han gobernado no han tenido un proyecto de país. Porque y entonces nosotros también estamos parcelizados en ese tema. Porque nos hemos acostumbrado y hemos validado, hemos convertido en algo normal el que nos aglomeremos o nos reunamos en función de lo que yo odio de otros y no en función de lo que yo admiro y quiero para los demás. No sé si me explico. Es bien fácil decir, este Julio tal cosa, pues todos los que odian a Julio vénganse para acá. Y de aquel lado, no, este Rafa tal cosa, pues todos los que odien a Rafa váyanse para allá. Y eso no nos hace una nación. La nación es al contrario. Mira, Julio, sentate conmigo. Nosotros tenemos diferencias, pero ¿cómo crees que deberíamos hacer este programa, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos mejorar? Porque queremos mejorar. ¿Cómo hacemos para llevar la nación a donde tú querés, donde yo quiero? Esa es la verdadera política que nos hace falta, la madurez de entender eso. Nos está costando mucho. Todo pasa por la política, Rafa, todo tiene que pasar por la política. Quienes nos ven en su casa en este momento pueden decir, es que como yo siempre he sido de Arena, o yo siempre he sido del Frente. No, yo sí era de esto, pero ahora soy de Nuevas Ideas, por ejemplo. Todo pasa por la política, todos deberíamos tener una posición política como para entender las cosas que pasan y dar mi opinión. Es que yo pienso desde mi ángulo político. O debería ser como tú venías planteando un poquito una visión más como ciudadano, decir, está bien. Es que todo pasa por ahí. Todo pasa por una forma en la que tú ves las cosas y te afectan. Vos podés llamarle a eso ideología y lo podemos ir convirtiendo en un montón de teoremas. Pero el asunto es que al final, si yo no logro pagar el agua, no hay agua en mi casa, pues. Si yo no logro comprar los frijoles, no hay comida en mi casa. Y eso no te lo devuelve ni te lo da lo que creas, sino que cómo nos ponemos de acuerdo para que haya agua en mi casa y en tu casa y que podamos pagar
y tener los frijoles en la casa tuya y en la mía. No es un tema de ideologías, es un tema de hacer lo que corresponde con un límite ético. Porque tampoco vamos a ir a robarle los frijoles a aquel para que nosotros comamos, porque entonces violentamos la ética. Ah, no, pero es que como todos querían ir a comer frijoles y el pueblo tenía ganas, van a robar a Guatemala los frijoles y los traemos y entonces estamos todos tranquilos, vea, por decirte un asunto. No, tiene que ser con ética y con hechos prácticos, pragmáticos si querés, pero con ética como límite. Quiero cerrar esta parte. Mira, Rafa, te voy a seguir complicando la plática. Mira, estamos divididos también en aquellos que dicen, miren, con este régimen de excepción se han ido justos por pecadores, justos con pecadores, algo así. Y que ahí hay gente inocente que guarda prisión de hace mucho tiempo y no es juzgada. Entonces, si vos te pones en la posición, si vos me decís algo de eso, vas a decir, Rafa está defendiendo pandilleros. Y aquí hemos tenido muchas personas que han venido a decir que se juzguen a todo mundo, que se los juzgue, y que al final saquen y digan, bueno, de los juzgados, estos salieron culpables y estos no. Estos que no salieron, que se liberen. Pero hasta en eso, Rafa, tenemos problemas en este país ahora. No puedes decir esas cosas porque no funciona ahí el tema de derechos humanos, de la defensa de derechos humanos. Lo hemos llevado a un nivel de decir, es que estos están defendiendo pandilleros. Tenemos tanta gente así pensando. Pues sí, porque dejamos de lado que al final los que están ahí son seres humanos, con todo lo malo que puedan ser. Son seres humanos. Pero todos merecen un proceso para recibir el castigo que es merecedor de sus actos. Eso es lo que nos dice la justicia. Porque por eso hay justicia, ¿no? Y si queremos ir y vamos a los principios de bien, antes no había ese tipo de justicia. La única que había era ojo por ojo, diente por diente. Pero luego viene y nos dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y se hace otra justicia sobre la misma ley. Porque también hay que replantear lo contextual dentro de la justicia y es importante. Y ahí se va evolucionando, de tal manera que ahora la gran pregunta para mí no es si eso o lo otro, sino el futuro. Lo que estamos haciendo hoy realmente va a evitar que repitamos la historia. ¿Con qué estamos enfrentando el dilema del 70% de niños que crecen sin padre? El porcentaje de niños que consumen alcohol desde los 10 años, que son estadísticas que están ahí. La cantidad de personas que no logran conseguir un trabajo, están ahí. Entonces, si lo que estamos haciendo hoy va a solucionar eso, hombre, pongámonos de acuerdo y caminemos. La pregunta es si eso va a solucionarlo, va a evitar que se repita. No sé si hay, y creo que lo dije antes, no he visto un plan que hable de eso. O qué tanto estas gentes que están ahí en su debido proceso también pueden tener una oportunidad de regenerarse o no. Porque dentro de la justicia está también la posibilidad de regenerarte. Por lo menos una sociedad civilizada debe tener eso como un concepto, la posibilidad. Pero ¿cuánto de eso va a suceder con lo que se está haciendo? Ok, pues esta es la última pausa. Rafa, gracias por tu clara opinión. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso al encuentro con Julio Villagrán. Rafael Domínguez, periodista, presidente de Proyecto Nación, me acompaña esta mañana en este espacio. Mire, y te han provocado un montón de comentarios y en redes sociales van a seguir los comentarios durante todo el día. Te voy a poner los últimos comentarios, Rafa, de lo que dice la gente. Van a ir contra Héctor Silva, dice, para Ábalos, para sacarlo del camino en la contienda de San Salvador, es mi opinión. Héctor Silva, el nieto, o ¿quién se refiere? Roberto Velasco, el gobierno actual no respeta nada, no tiene lealtad, mucho menos ética. El gobierno solo quiere que digan yo soy el único que puedo. El ego de este hombre lo hace cegado, dice, él a sus seguidores. Arnoldo Pereira dice, el artículo 75, pierden los derechos del ciudadano. Número 4, los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin. Rosana Maestre, el dinero saqueado del país sirve para comprar propaganda pro gobierno. Roberto E. Martínez Metzler, aunque no soy del frente, pero en este tiempo me las juego con el chino. Su capacidad y honestidad es muy buena carta de presentación.
Luigi R. dice, un saludo para Rafael Domínguez, de los pocos buenos periodistas que nos quedan en el país. Bueno, ahí te dejo los comentarios, Rafa, pero aquí hay un tema que me parece interesante. Estamos frente a nuevas elecciones presidenciales. Se dice, mire, a pesar de que está muy claro que el presidente va a buscar la reelección y que la va a ganar, según lo que dicen las encuestas, pero aparecen otras figuras en el país, Rafa, que se lanzan, bien o mal, se lanzan para hacer una competencia política. Pero también pues ya comenzó la disputa entre los candidatos y las redes sociales ahora se prestan mucho para descalificar a la gente. Pero a pesar de eso, estas personas veo yo como un valor, se lanzan y dicen yo voy a participar, a pesar de todo lo que digan, yo voy a participar. Pero estamos frente a nuevas elecciones y la gente va a tener que tomar otras decisiones. ¿Cómo ver esto, Rafa? ¿Cómo tú desde tu visión a la gente le puedes decir qué es lo que tiene que hacer para las próximas elecciones? No te estoy hablando de votar por quién, no. ¿Qué criterios debe manejar la gente para las próximas elecciones? Este no es un proceso igual, ni normal, ni igual que todos los que hemos vivido antes. Este es un proceso muy distinto, muy, muy particular. Porque tiene en el fondo ese tema de la reelección continua presidencial que varios artículos de la Constitución dicen que no es permitido. Entonces, a partir de ahí yo tengo una visión también particular, porque creo que si es así y estamos seguros de que se está haciendo una elección que tiene un elemento violatorio a la actual vigente Constitución, entonces no debería tenerse una participación electoral presidencial de los otros candidatos, considerando que ese elemento es atentatorio al proceso mismo. No sé si me explico, es como que tú y yo vayamos supuestamente a jugar un partido, pero ya sabemos que el árbitro va contigo. Y ya sabemos que el estadio le han ido a poner la meta tuya más chiquita y la mía tiene 1 metro extra. Y está desnivelada. Y de encima vas a jugar con 15 jugadores y yo voy a jugar con 11. Si yo voy a ese partido, yo asumo las consecuencias de validar todo eso como un proceso normal. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque si es un tema de principios, basado en los principios, uno no puede validar lo que viola esos principios, y en este caso constitucionales, éticos, legales. Para mí esa elección no debería de ser validada y por lo tanto el voto nulo puede ser una opción para reflejar como ciudadano el descontento sobre esa violación de los principios, que también es un derecho de expresarte y decir eso no está bien. Entonces todos estos candidatos que van a la oposición, les dirías eso, que están validando esa candidatura de Bukele, claro, si participan. Es que así es, porque después con qué boca vas a decir tú, esto no está correcto, si tú lo validaste sabiendo que las condiciones eran atentatorias a lo que tú consideras son principios legales importantes. Porque ellos dicen, yo participo porque yo estoy legalmente, o sea, yo voy a las cabales, yo voy legalmente. El que no va legalmente es el otro. Sí, pero por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, porque tú estás cumpliendo con la legalidad y el otro no, ese proceso no puede ser. Pero es un punto de vista de reflexión, ¿no? De estrategia, si querés, o de pensamiento, porque al final, si nosotros mismos seguimos validando lo que está mal, ¿cuándo vamos a realmente ponernos claros con lo que debe ser o estar bien? Mira, Rafa, para ir terminando, te quiero preguntar, ¿cómo ves tú la reducción de municipios, una nueva configuración de municipios y una nueva configuración de menos diputados? ¿Tú ves esto como una cosa? No se nos preguntó, ¿verdad? Así como la dolarización no se nos preguntó, igual esto no se nos preguntó a la ciudadanía, pues a los de a pie, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves esto tú? ¿Es algo que la gente necesitaba? ¿El país lo necesitaba esto? ¿O qué tipo de decisiones son estas? Pueden ser 500 diputados o pueden ser, en algún momento lo dije yo, si solo necesitamos, cuando eran 5 partidos, solo 5 diputados, los 5 jefes de bancada, porque son los que decidían, ¿te acordás? Hasta le fueron a levantar la mano a otro allá cuando hubo una votación en el pasado. Es decir, no es el número. El ahorro
también no va a ser significativo. No es el número. El tema es qué principios y fundamentos tenemos para desarrollar con eso a la familia. Y qué tanto eso nos beneficia a nosotros como ciudadanos y en qué nos beneficia. Si no, al final es una decisión administrativa política que va a pasar intrascendente o nos va a afectar más a lo que ya estamos afectados los ciudadanos. ¿Crees tú en el fondo que, como han dicho muchos analistas acá, lo que buscan es concentrar más poder? Es una fórmula matemática, ¿verdad? Variar la fórmula matemática para facilitar la elección del que tiene más posibilidad de ganarla. En Guatemala así funciona, por eso aparecen y desaparecen todos los partidos en las elecciones presidenciales, porque, ¿verdad?, el voto es contabilizado de esa misma forma. Al final habría que pensar si eso va a beneficiar o no al ciudadano en su participación política, en su capacidad de organización. ¿Por qué no mejor reformas que faciliten la creación de nuevos partidos, o partidos departamentales, o partidos municipales? O sea, yo esperaría reformas más en función de la familia y de su participación que en el tema matemático de resultado, ¿verdad? Porque cuando se va por esa ruta pareciera que lo haces con una visión de mejorarte tú, que estás en la posición de cambiar las reglas. ¿Tú estás claro, Rafa, que el país, el presidente Bukele va a ser reelecto? ¿Tú ves ese panorama? Nada indica lo contrario. ¿Y qué crees tú un día después de cumplir los 5 años, un día después, qué va a pasar? Por eso mismo te digo, si tú validaste la elección, pues es un presidente electo en un proceso cuestionado, pero validado. Y él va a ser presidente un periodo más, aun cuando la Constitución vigente hasta ese día va a decir que no podía hacerlo. Ok, perfecto. ¿Y tu rollo de Proyecto Nación, cómo va? Va caminando. Fíjate que... Contanos un poquito de eso. En medio de esto estamos trabajando por, te lo he dicho antes, sistematizar el proceso educativo al que muchas personas puedan tener acceso para reflexionar sobre principios y valores. Y acabo de terminar un libro también, un libro pequeñito, no es una obra, ¿verdad?, sino que un proceso para definir el diseño de nación, y así se llama el libro, Diseño de Nación. Espero que pronto te lo pueda traer, te lo presente. Te vení y platicamos de eso. Porque hay elementos, cuando te dicen, ¿cómo es que se hace una nación? Estás inventando, ¿no? Aquí está, hay elementos para crear y construir una nación. Hay una fórmula, un diseño de nación. Y entonces, en la medida en que nos busquemos o apeguemos a un diseño, es mucho más fácil entender el proceso, creación y sostenimiento de la nación. Tú me has dicho que tu rollo no es político partidario. No, pero como hemos dicho, el interés nuestro es incidir. Claro, porque en la medida que incidimos y si logramos que muchas más personas de bien que tengan estos principios lleguen a los puestos de poder, independientemente de los partidos políticos, pues tú tenés mayor confianza en que van a tener un límite ético y poder decir, no, miren, esto no lo vamos a hacer, porque daña a la familia, porque daña el proceso de nación. Ese es nuestro interés genuino de crear este esfuerzo. ¿Nuestros políticos destruyen todos esos temas morales y éticos en el país ahora? Porque creemos que la política debe ser aséptica y no lo es. Al final, tú vas con todo lo que sos y lo hemos visto, desde políticos ebrios disparándole a policías hasta llegar a presidir plenarias también en estado de ebriedad. Estamos viendo en todo lo que está revelando la película esta de Sounds of Freedom con la pedofilia. Estamos viendo todo el desastre con la ideología de género que la hemos convertido en política pública cuando eso no tiene nada de beneficio a la familia, al contrario, nos está destruyendo. Entonces, no es cierto que el ser que llega a la política va a ir sin sus creencias y sin todo lo que le fue afectado desde su niñez. Pues claro que sí, con eso va. Y eso es lo que nos aplica. ¿Y cómo accesar a tu trabajo de Proyecto Nación? Proyectonación.com, proyectonacionelsalvador.com. Ahí hay una información importante sobre lo que pensamos, lo que creemos, y estamos pues en un esfuerzo poco a poco de ir construyendo, ¿verdad? Ir haciendo. Ahorita lo que viene es lo del libro, vamos a presentarlo públicamente, etcétera. Rafa, gracias por estar con nosotros. A ti, Julio, y a tu audiencia en todo el mundo. Gracias, Rafael Domínguez, mi invitado esta mañana. Fíjate que siempre me gusta platicar contigo porque me salgo un poquito del tema preciso político, partidario o político,
y hacemos una reflexión diferente, pero te agradezco, Rafa. No, a tus órdenes, Julio, y aquí estamos para eso, precisamente. Sí, porque mucha gente ha hecho buenos comentarios, porque la gente a veces lo que necesita es también darse un aire de otras cosas, o sea, darse un aire de decir cómo ver todo esto que nos pasa desde otro ángulo, y creo que lo hemos logrado contigo. Bueno, primero Dios, así sea. Gracias. Gracias a ti. Rafael Domínguez. Bueno, vamos a entregar también el libro, el ganador del libro de esta mañana, La mirada de un niño en la guerra del Salvador. Ahí está el ganador, ahí está, miren, ahí nos está viendo, ya está Rafa al fondo, miren. Hola, buenos días, quisiera participar en la rifa del libro. Soy Mauricio Romero, soy fiel oyente del Club de los 20. Felicidades por tan buen programa, saludos. Bueno, Mauricio, ahí está tu libro, ven por tu libro y a los demás, ahí pueden adquirirlo también, a los que quieran. Pueden compartirlo también en grupos educativos también. Es una historia de un niño que participa en la guerra, pero hay muchos valores también. La familia del campo, cómo fue golpeado, los campesinos cómo fueron golpeados. Aparece el elemento de las guindas famosas que hubo en la guerra, que sacaban toda la población. La misma guerra, la pelea entre la guerrilla y el ejército hacía que las poblaciones se fueran. También aparece una historia de nuestro buen amigo Freddy Castro, que es conocido como Danielito en la historia, así lo conocían en la guerra, que se fue a parar a Mesa Grande, Honduras, y allá él llega a exclamar, y dice en el libro una cosa muy interesante, cuando dice, allá fui feliz. ¿Por qué fue feliz? Porque tuvo educación. Un niño del campo en El Salvador no tenía educación en ese momento, en la guerra, allá fue a hacer 2 años de primaria, allá comió, allá lo vistieron, allá le dieron salud, venía tan enfermo, de un niño de 6 años, muy enfermo, fue a parar a Mesa Grande, toda una historia de Mesa Grande también contada en esta historia. Bueno, ahí está el libro. Mañana nos vemos, mañana es viernes, mañana viene Ronald Umaña conmigo, mañana vamos a tener a Ronald aquí, vamos a ver cómo piensa Ronald de lo que está pasando en el país. Y la otra semana está intensa también, ya tengo casi toda la semana llena. Gracias a ustedes por su preferencia. Queremos traer las mejores voces para que ustedes tomen al final las mejores decisiones. Y Rafa nos ha ayudado mucho a entender algunas cosas desde otro ángulo y por eso le agradecemos. Nos encontramos mañana entonces. Por hoy, pasen un feliz día.